4 minutos, 12:34 minutos. Las primeras vacunas contra el coronavirus arribarán esta tarde a nuestro país. El cargamento llegará al aeropuerto Mariscal Sucre, luego irá a Guayaquil y luego a Cuenca. Inicialmente vienen 8.000 fórmulas provenientes de la farmacéutica Pfizer para vacunar al personal de primera línea. Y precisamente para hablar sobre este sistema de vacunación, lo que se ha anunciado por parte de las autoridades gubernamentales, nos acompaña vía telemática el doctor Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas. ¿Cómo está, doctor Zúñiga? Buenas tardes, bienvenido a Punto Noticias en Pichincha Universal. Les saluda Licenia Espinel. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia, esta confirmación de que hoy llegan ya las primeras 8.000 dosis de las vacunas contra el COVID-19 que serán repartidas en primera instancia en Quito, en Guayaquil y en Cuenca, según el anuncio reiterado hoy por las autoridades sanitarias? Licenia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Igual un saludo a toda la audiencia. Bueno, en realidad lo recibimos, como ya lo veníamos diciendo desde diciembre, también con este tema del problema preexistente que tenemos nosotros ya con el Estado y frente al desconocimiento como talento humano. El día de ayer, con mucho dolor, nos dimos cuenta que estas bases de datos levantadas por el Ministerio de Salud Pública no está involucrando al personal sanitario que tiene que ver con posgrados, y estamos hablando de una gran cantidad de personas. Entonces, lamentablemente, la transparencia, por así llamarle, de este plan piloto con estas 8.000 vacunas iniciales no está claro. Y es un tema que sigue con la misma línea del tema de este gobierno con respecto a manejar las situaciones, ¿no? Falta de comunicación, falta de transparencia en los procesos, no están claros en lo que van a hacer, y la gente, ¿qué pasa? Se generan dudas, se generan ambigüedades en la interpretación de los procesos, y lo único que genera obviamente es temor y más preocupación ante la gente. El día de ayer varios compañeros lamentablemente intentaron hacer la prueba de registro para este escrutinio que está haciendo el Ministerio de Salud Pública, y lamentablemente ningún posgradista de este país está registrado dentro de esa base de datos, y eso preocupa mucho. Hay que recordar que nosotros cumplimos funciones de residencia en el hospital y somos prácticamente la gente que está en la convivencia diaria junto al personal de enfermería y auxiliares en el tema del manejo de pacientes, independientemente no sea solo COVID, sino de todo tipo de pacientes. Si usted no registra a esa gente y no la tiene dentro de su plan, como le digo, lo único que hace es sembrar dudas. Hay mucha gente que todavía está en este vacío legal del tema de ser reconocido, los nombramientos, del tema de los posgrados, y esto muestra que seguimos a la deriva en el tema de la organización con la cabeza en el Ministerio de Salud Pública. Doctor Zúñiga, de acuerdo a las declaraciones formuladas tanto por el ministro de Salud como la secretaria de Comunicación, se aplicará la vacuna al personal de salud que trabaja en primera línea de los hospitales del Ministerio de Salud Pública y del Seguro Social, policías, militares, geriátricos, entre otros. Los médicos posgradistas son parte de este personal de salud que trabaja en primera línea. ¿Por qué no constan en esta nómina y cómo se hacen estas nóminas del personal sanitario que sí va a recibir la vacuna? También es una pregunta que quisiéramos que tenga respuesta clara por parte de las autoridades. Lamentablemente, desde ayer que esto estalló, estamos con mucha gente preocupada, ¿no? Estamos hablando de que esto de alguna forma trae un poco de esperanza a toda la gente con respecto a esta pandemia. Y no tener claro un proceso de estas características, dejarlo como le digo, en estas ambigüedades, en estas interpretaciones. Yo le pregunto, o sea, al mismo ministro, ¿cuál es el plan piloto? Dicen que van a vacunar a la primera línea o al personal que está mayor expuesto en este segmento, ¿no? Guayaquil, Cuenca, Quito. Perfecto, hasta ahí se lo entiende. Pero en la mecánica que hemos venido explicando nosotros de cómo funciona el Sistema Nacional de Salud, donde están los médicos residentes de los hospitales, que son médicos posgradistas, no es por meternos ahí como principales héroes de la situación. La realidad es que están ahí nuestros compañeros, mi persona, diferentes posgradistas a nivel nacional, sobre todo la gente que está más expuesta, terapia intensiva, anestesiología, emergencia, médicos clínicos, no se diga médicos familiares, la primera línea que está haciendo el tamizaje frente a esta situación. Debería quedarse claro cuál es ese proceso con respecto a esta gente que está expuesta, los técnicos en salud primaria, toda esta gente que es un volumen muy importante. Ojo al tema, o sea, mucho cuidado con que vayamos a toparnos con la novedad que en estas semanas que vienen de repente tal funcionario, tal político aparece con vacuna, porque no está claro este tema y no sería nada de extrañarse.
si no dejamos claro el tema, cuando no tenemos claro vacuna por vacuna en lo valioso que son en este momento, hacia dónde van destinadas cada una de ellas, es porque algo no está claro, algo vamos a hacer. Algo, o sea, no estamos dejando claro el escenario. Perfecto, tengo 8,000 vacunas en este momento. Eso quiere decir que es muy poco, si solo tengo 3,500 posgradistas en el país. No sé, ojo, y no estoy pidiendo que destinen esto a nosotros netamente. Ajá. Pero si estamos hablando que de esos 3,500, un margen de entre unos 400 a 500 de ese grupo, si no es más, porque creo que si los números no me fallan, estamos hablando de más de 1,000 que tendrían que ser incluidos dentro del personal de mayor riesgo, que es terapia intensiva, emergencia, médicos familiares, ¿sí? Médicos clínicos, neumólogos, es un grupo muy importante, y gente que está rotando en áreas COVID. Súmele a eso enfermería, auxiliares, camilleros, personal que está directamente en la exposición con el virus. Esa gente le podría asegurar que va a ocupar totalmente ese segmento de vacunas. Entonces, pero ¿por qué no está claro? Claro. ¿Por qué justamente se acaban de levantar la información de los contratos de los médicos posgradistas? Que en este punto también ahí sí hay que recalcarlo. Le agradecemos al Ministerio de Salud Pública haber iniciado la firma de contratos, porque sí están firmados los contratos con el Ministerio de Salud Pública, al menos en su gran mayoría. Pero ¿por qué si están empezando a hacer bien las cosas, habiendo levantado la información con los médicos ya de posgrado que firmaron los contratos, en este punto, sabiendo que esta gente está expuesta, ¿por qué desconocerlo? O sea, yo creo que estamos en un momento, las vacunas están llegando, yo creo que es un momento de, si hay un error, porque vemos que hay un error hasta en la redacción de los comunicados. Ayer apareció el comunicado también indicando que esto estaba planificado aparentemente para diciembre. Asumimos que hay un error en la redacción y se equivocaron entre diciembre 2020 y enero 2021. Porque en ese comunicado informan que esto estaba planificado para el 20 de diciembre de 2020. Entonces, hay errores en la comunicación, y este punto yo creo estamos esperanzados en que sea un error en la comunicación. Pero ya viendo todo este problema, y a esto también se le suma que los médicos becarios, que es el otro segmento también de los posgrados, ya llevan 4 meses de retraso en la entrega de sus becas. No se los incluye en el tema de las vacunas a los posgradistas. Tenemos retraso en el pago de becas, tenemos gente que todavía no tiene contrato. El IES no ha firmado ningún contrato, otra vez la bomba se comienza a hacer más grande. Es como que, no sé si parece que este dimes y diretes con el tema de las autoridades parece ser un pan de cada semana. Todos queremos ya paz, queremos trabajar tranquilos, queremos tener garantías para que nuestros compañeros, sobre todo la gente de primera línea, de la real, de la verdadera, la gente que realmente está expuesta, tenga garantías para ir con un poco más de tranquilidad a los hospitales, por favor. O sea, es lo único que pedimos, no pedimos nada más. Doctor Zúñiga, ¿ustedes tienen un estimado de cuántos profesionales de la salud en sus diferentes áreas forman parte de este personal de primera línea? Un número, una cifra aproximada de cuántos deberían recibir esta primera dosis. A ver, estamos claros que en el tema, el universo de médicos familiares a nivel nacional supera los 400. Entonces, los médicos familiares tienen, como le digo, la parte de su cumplimiento de práctica hospitalaria, atención a los pacientes en primer nivel, o sea, es donde usted llega con los síntomas, donde no hay tantas medidas para poderse controlar. Ahí ya tiene un número de 400. Súmele a esto las diferentes universidades, que en realidad, bueno, no le tengo el número exacto, pero estamos hablando de Cuenca, Guayaquil, Quito, que tienen justamente los posgrados: terapia intensiva, anestesiología, medicina interna, neumología, medicina familiar como tal. Estamos hablando de un número que supera más de los 1,000 médicos que deberían estar debidamente incluidos, debidamente registrados, y no empezar a delegar. ¿Sí? Y estamos hablando solo de Ministerio de Salud Pública. Ni siquiera estoy tomando en cuenta al IES. Y el IES no ha hablado de este tema. Entonces, como les dije, nosotros lo hemos dicho desde que empezamos otra vez este año con algunos espacios para poder hablar de esta situación, fuera del tema de vacunas y esto, ya no queremos pelear, ya no queremos discusiones ni debates que son totalmente insatisfactorios, innecesarios. Esto pide transparencia, pide orden, pide que se cumpla la ley, y pide que en este punto ya no se habla de un tema de meramente de como ley hacer las cosas. Esto es principios puros de persona. Preocuparse por gente que ha estado expuesta ya a toda la pandemia y tenerla registrada y que reciba esto de una manera eficiente y con prontitud, ¿no? O sea,
que este plan piloto tenga un poco más de transparencia, porque no está muy claro. Entonces, como le digo, eso lamentablemente deja muchas dudas. ¿Y han tenido algún acercamiento con la autoridad sanitaria para conocer alguna explicación del por qué este grupo de profesionales no está incluido en este plan piloto de vacunación, por un lado? Y por otro, ¿esto es opcional o es obligatorio para los médicos que están en este sector de primera línea? Bueno, las autoridades sí lo han dejado claro, ¿no? Es un tema, ninguna vacuna por un tema de ley también, ¿no? Usted no puede obligar a nadie a vacunarse, ¿no? Pero frente a la situación que estamos viviendo, y bueno, gracias a Dios, en este punto nosotros no fuimos los primeros conejillos de Indias, ya vimos que como la vacuna se está colocando en los Estados Unidos, Chile, bueno, en Sudamérica, Chile, Brasil, Colombia ya ha empezado también, Argentina también, Europa también, ya hay muchas personas recibiendo esta vacuna, la que llega ahora, que es de la vacuna de Pfizer, y vemos que la tasa de complicaciones o reportes con respecto a este tipo de vacunas se mantiene dentro de lo que cualquier otra vacuna puede causar. Entonces está dentro de un margen de seguridad y que nos da esa tranquilidad de poder recibir la vacuna. Yo dudo mucho que alguien se vaya a negar a recibir la vacuna para poder cumplir con todo este proceso. Pero repito, no sabemos cuál es el proceso. Si los residentes y las enfermeras en este punto y obviamente ciertos médicos tratantes que están ahí cumpliendo estas jornadas de 24, de 12 horas constantemente para poder ver los pacientes que padecen COVID-19, no está claro cómo es el tema de la vacunación, no me explico cómo se va a manejar esta situación. Pues, como le digo, lamentablemente deja muchas dudas y da mucho temor que con toda la pérdida de vergüenza que hemos tenido en el último año de la clase política de este país, no nos vayamos a encontrar con un lote de vacunas en alguna casa de algún particular o de repente alguna institución privada, claro, comercializándolo, o de repente ya lamentablemente algún político de turno que ya sepamos que ya el señor ya recibió su inmunización por meramente favores políticos. O sea, ojo, o sea, hemos visto que hasta dónde llegó la miseria humana el año pasado. En época de pandemia vimos cómo lo hicieron, ¿no? Entonces es algo que no lo podemos decir en este momento, golpearnos el pecho como el país más ilustre a nivel mundial y decir que esto no va a pasar. Pero ojo que el tema, yo creo, de la sociedad ya no está para aguantar más cosas de ese tipo. Yo creo que ya la gente que quiera hacer cualquier tema de esta situación, un tema de índole político o de sacar favoritismos, yo creo que ya esta sociedad y el mundo ha aguantado demasiado. Ojalá. Yo creo que hay que ser prudentes y dejar claro este proceso. Sí, ojalá, doctor Zúñiga, que eso no ocurra. Para finalizar, ¿usted conoce cómo está la situación del sistema hospitalario a nivel nacional? El ministro de Salud ha dicho que hay un 85% de ocupación de cuidados intensivos en el país. ¿Es así? Bueno, yo creo que es real porque dentro de la conversación que tenemos con los colegas a diario de otras especialidades, vemos que los diferentes centros, al menos aquí en Quito, están empezando nuevamente a saturarse con el tema de la demanda de camas. Hay sobre todo lo que comentan ahora es una gran demanda, no tanto, bueno, la terapia nunca ha bajado, creo yo, de tener una ocupación de entre el 70 y el 80%, siempre se ha mantenido en esos valores. Ahora está llegando a cifras mayores, pero la cantidad de contagios está empezando otra vez, cada vez escuchamos, pese a que, bueno, no necesariamente puede ser un sintomático muy complejo, pero estamos viendo que más personas jóvenes, sobre todo, también están empezando a presentar sintomatología. Entonces, eso también una invitación a la gente a no relajarse. Como les dije al inicio, la vacuna nos trae un montón de esperanza a todo el mundo, pero al mismo tiempo hemos probado y dejado claro que la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento no es nuestra mejor herramienta para manejar este tema y no hay que relajarnos, hay que tomar en cuenta este tema y seguir con las medidas. Así es, muchísimas gracias, doctor Zúñiga, por la información que nos ha proporcionado. Ojalá y logren resolver esta situación de confusión que hay con respecto al plan piloto y sean todos los que tienen que ser incluidos en el mismo y reciban la vacuna. Gracias al doctor Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, que nos acompañó en nuestro segmento de entrevistas. Gracias, doctor Zúñiga.